Vamos a dar inicio, vamos a buscar primeramente el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hasta el versículo 34. Cuando nosotros miramos la Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, al principio yo no podía comprender muy bien por qué se llama Antiguo Testamento, quién se murió, cuál fue la herencia. Porque ¿cuál es el conocimiento que nosotros tenemos sobre la palabra testamento? Cuando una persona va a fallecer, quiere repartir sus bienes, escribe su última voluntad y luego cuando la persona muere, el abogado o la familia leen el testamento que esa persona había dejado. Pero la Biblia también está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero cuando empezamos a estudiar más a fondo, podemos darnos cuenta. La Biblia se escribió de esa manera porque en los idiomas originales la palabra testamento también era el mismo vocabulario para un pacto o un trato. Entonces podríamos decir que la Biblia tiene un antiguo pacto y un nuevo pacto, en lugar de usar la palabra testamento, porque es el mismo vocabulario. Entonces hoy quería ver un poco acerca de estos pactos, sus diferencias, sus similitudes. Y tienen algunas cosas en las que son muy parecidos, también tienen cosas en las que fundamentalmente son diferentes. Y muchas veces existe confusión en el ámbito cristiano por no poder dividir de una manera clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, inicialmente, aquí en el libro de Jeremías, cuando la tribu de Judá se encontraba básicamente en un tiempo de una expectativa muy fuerte en que pronto iban a caer en manos de el imperio de Babilonia. Entonces, Dios inspira a través de su Espíritu Santo a Jeremías para que escriba acerca de esta promesa. Entonces, en dos sentidos, nosotros debemos saber que el pueblo necesitaba ser reconfortado. Primeramente, el pueblo iba a ser llevado por el imperio de Babilonia. Era como una inminente conquista. Pero a través del libro de Daniel nosotros podemos darnos, no, a través del libro de Jeremías nosotros podemos darnos cuenta que ya el profeta había dicho que eso iba a ser por 70 años y que eso venía de Dios, que no podían escapar de eso. Pero Dios aprovecha este momento para hablar de que no va a abandonar a su pueblo, sino que eventualmente cuando regrese, Dios iba a establecer otro pacto. Entonces, aquí en el versículo 31 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, aquí nos habla de un nuevo pacto y está diciendo que va a ser diferente al antiguo pacto. Dice que el antiguo pacto lo estableció cuando tomó de la mano al pueblo para sacarlo de Egipto. Entonces vamos a ver un poco cómo fue establecido ese pacto. Vamos a buscar en el libro de
Éxodo capítulo 24. Vamos a ver. Éxodo capítulo 24, el versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pues el pacto fue establecido de esta manera. Dios recibió los mandamientos de parte de Dios, los escribió, también los leyó delante de los ancianos del pueblo, los representantes de cada una de las tribus de Israel. Y todos, ¿qué afirmaron? Sí, vamos a obedecer. Sí, vamos a cumplir. Entonces, ¿cuándo se va a hacer un trato? ¿Cuándo se va a hacer un pacto? Entonces, ambas partes deben manifestar su posición y deben llegar a un acuerdo. Y una vez que llegan a un acuerdo, lo escriben y ya lo dan por un hecho. Entonces, Dios primero le habló a Moisés todas las leyes de su pacto. Pero el pacto no son solo leyes, sino que el pacto incluye todo. ¿Cuáles son las cosas que debe cumplir? También, ¿qué pasa si no las cumple? Por ejemplo, si usted está negociando un contrato, debe poner todo lo que la persona debe cumplir. Pero no solo debe ponerlo así, porque si no cumple, no pasa nada. También tiene que decir el caso que no cumpla, cuál es la consecuencia. Es decir, una multa, una penalización, un impuesto, lo que sea, pero tiene que haber una consecuencia. Si no, no hay mucho sentido. Por ejemplo, si una persona mata a alguien en Costa Rica, se va a ganar de entre 15 y 25 años de cárcel. Pero si dijera que no maten, pero sin consecuencia, entonces la gente va a matar. Tiene que saber cuál es la consecuencia. Ah, de 15, 25 años de cárcel, ok, entiendo. Debo cumplir y si no cumplo, aparece ese resultado, aparece esa sentencia. Entonces el caso de este pacto tenía todo el contenido de la ley. A veces las personas popularmente solo conocen los 10 mandamientos, pero eran 613 mandamientos. También tenía qué hacer en el caso que incumpliera, una serie de sacrificios. También dentro de la ley incluía algunas festividades importantes, la Pascua, el día de reposo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, el día, el día de Pentecostés. Había varias como instrucciones dentro de esa ley. Pero Moisés leyó todo y luego, ¿qué hizo? Tomó la sangre de los sacrificios y puso sobre el libro, también roció sobre el pueblo. Entonces, este primer pacto fue establecido con la sangre. Ese es el punto que quería llegar. No fue simplemente establecido de otra manera, sino que fue establecido con la sangre. Y si nosotros vamos y buscamos en la palabra de Dios, vamos a ver un momento. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Cuando Jesucristo estaba compartiendo su última cena con sus discípulos, Él les enseñó, este vino que están tomando representa la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba enseñando. El nuevo pacto también se establece derramando la sangre. El nuevo pacto también se establece derramando la sangre, pero no la sangre de los animales, sino la sangre del Hijo de Dios. Entonces podemos ver, ambos pactos se establecieron con la sangre. Es un elemento muy importante. El antiguo pacto, la sangre de becerros, machos cabríos, pero en el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa era la sangre que debía ser como derramada. Entonces, ese antiguo pacto contenía la ley, primeramente. Esa ley son 613 mandamientos. Difícil hasta de memorizar, imposible de cumplir. Porque si no lo puede memorizar, ¿cómo lo podría cumplir? Puede intentarlo, sí. Pero en 3500 años de historia de la ley del antiguo pacto, ningún ser humano ha logrado cumplir perfectamente. El único fue Jesucristo. Fuera de Jesucristo, nadie pudo cumplir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la semilla de pecado desde Adán. Entonces, a causa del pecado es incompatible con una ley santa y perfecta como la ley de Dios. El caso de Jesucristo, él nació por medio de el Espíritu Santo en una joven que concibió siendo virgen. Entonces Jesús no recibió la semilla de Adán. Fue engendrado por el Espíritu Santo en María, cuando ella era virgen. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Ya todos los seres humanos, ¿por qué no podíamos cumplir? Porque teníamos la semilla del pecado. Pero el caso de Jesús nació en este mundo sin compartir esa semilla. Entonces nació sin pecado, en toda su vida no cometió pecado, no incumplió la ley, no quebrantó ningún mandamiento. Pero el caso de los seres humanos, desde los judíos ultraortodoxos hasta los gentiles, todos hemos fallado. Aunque algunas personas se esfuerzan bastante por cumplir, otros se esfuerzan menos. Pero este antiguo pacto nada tiene que ver con el esfuerzo. En el antiguo pacto no se premia al mayor esfuerzo, no se premia al que intenta más. Es un pacto muy severo. ¿Por qué? Dios mostró de varias maneras la severidad del antiguo pacto. Primero, dándole a Moisés como la escritura en dos tablas de piedra. Entonces, ¿cómo se ve eso? Si lo que usted debe cumplir está en una tabla de piedra grabado por el dedo de Dios, creo que eso sería peor que un diamante o un cincel de hierro. Grabado por el dedo de Dios, escrito en piedra. Cuando uno utiliza esa expresión, esto está escrito en piedra, ¿qué quiere decir? Esto no se cambia, no se mueve, no se toca, no se ajusta. Esto es lo que es. Esto ya no puede tener ninguna modificación, ningún cambio, sino que ya es concreto. ¿Cierto? Entonces Dios, ¿dónde lo escribió? Los 10 mandamientos. En piedra. Entonces, esto nos muestra algo. Es una ley severa. Es una ley que no tiene espacio para la misericordia, para la gracia, sino que es cumple o no cumple. Sobre esa parte, ya los 613 mandamientos tenían 248 ordenanzas, 365 prohibiciones. En palabras más simples, 248 cosas que debe hacer, 365 cosas que no debe hacer. Entonces la ley dice, haga esto.
no haga esto, no haga esto. A mí me llamó la atención 365 cosas que no se deben hacer. Ah, usted tiene suficientes para fallar cada día del año. Difícil cumplir. Imposible. Entonces, aquí la palabra, ¿qué nos quiere decir? Vamos a buscar un momento, Números capítulo 15, para que nosotros podamos comprender lo severo de esta ley del antiguo pacto. Números, el libro de Números, capítulo 15, el versículo 32. Números, capítulo 15, el versículo 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué les parece? Entonces yo les preguntaría, ¿quién guardó este último día de reposo? Entonces, según ese antiguo pacto, ¿qué debería pasar con todos nosotros? Yo incluido, porque yo también estaba trabajando el sábado. ¿Qué pasa aquí? A veces nos es difícil, nos cuesta trabajo comprender. Dice que había un hombre que nada más estaba recogiendo leña. Pobrecito, nada más quería comer caliente. ¿Y qué pasó? Simplemente estaba recogiendo leña. Lo vieron, pero era día de reposo. Entonces no estaba clara la consecuencia, pero sabían que estaba mal. Está mal que él haga un trabajo en el día de reposo. Lo llevaron a Moisés. Moisés consulta a Jehová. Jehová, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Ahí en ese momento por él no podían hacer un sacrificio para que fuera perdonado, sino que ya no había remisión para él. No había espacio de misericordia, no había espacio de gracia, no había curva, no había fianza, no había nada. Únicamente tuvo que morir siendo apedreado. Así es la ley del antiguo pacto. No es de que, no, pero por ejemplo, aquel hombre podría decir, no, pero yo he sido buena persona. Yo le daba al vecino y es más, yo nada más quería, me atrasé y por eso ayer no pude recoger la leña, pero yo ni quería respetar el día de reposo. Y aparte un poquito de leña, ¿qué tanto problema tiene? Nada más para calentar, ni siquiera era tanto, no la voy a vender, es para uso propio. Lo que quiera que diga, pero ¿qué le correspondió? La muerte. Entonces el antiguo pacto no deja un espacio para la misericordia, para la gracia, para perdonar a ese hombre que estaba recogiendo leña en el día de reposo, sino que ese hombre tuvo que pagar la paga del pecado, que era la muerte. Muy severo. Por ejemplo, hoy en día la gente ¿cómo reaccionaría? No, lleven a Moisés a la Corte de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible? Él nada más estaba juntando un poquito de leña. Ni siquiera era leña robada, eso no era de nadie. No había excusa, no había salida. De manera muy severa, Dios, como dice, debe morir. No hay más. No hay sacrificio, no hay perdón, no hay misericordia, no nada. La paga del pecado es la muerte. A veces nosotros no comprendemos cuán severa es la ley del antiguo pacto. Pero si hubiera vivido en ese tiempo, ustedes tal vez hubieran visto la ejecución de ese hombre.
viendo cómo todo el mundo se reúne y lo apedrea. ¿Por qué murió? Estaba recogiendo leña en el día de reposo. No fue que mató a alguien, no fue que vendía droga, no, estaba recogiendo leña en el día de reposo. Para nosotros sería muy comprensible. Ay, no, no pasa nada, no importa. Déjenlo vivir, que se quede tranquilo, está bien. Pero era una ley severa, una ley escrita en piedra. Entonces, a veces las personas se confunden, porque dicen que no, ya nosotros nos salvamos por gracia, pero todavía debemos cumplir los mandamientos. Así piensa. Pero cuando piensa de esa manera, no ha podido profundizar realmente en el sentido correcto de la Biblia. ¿Por qué? Dios, ¿por qué habría de hacer un nuevo pacto y no reformaría la ley? De hecho, eso no es mi opinión, sino el punto de vista de la Biblia. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 7. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Entonces la Biblia nos enseña que cuando se cambia de un pacto a otro, se cambia el sacerdocio, también debe haber un cambio de ley. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la Biblia distingue la ley del pecado y de la muerte, la ley que estaba establecida en el antiguo pacto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley del nuevo pacto. Son dos leyes diferentes. Ok, vamos a seguir viendo un poco más acerca de estos pactos. Y es muy importante destacar algo sobre esas leyes. La ley del antiguo pacto era una ley muy severa escrita en piedra. Pero la ley del nuevo pacto, ¿dónde se escribió? Dice que es una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que la Biblia nos enseña es que es una ley que se escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque Jeremías, capítulo 33, dice, pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, la ley del nuevo pacto no es algo que se escriba en piedra, sino que lo que Dios dispuso fue que se escribiera en la mente y en el corazón. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Lo interesante acerca de esta ley que se escribe en la mente y el corazón es que es una ley que es menos severa. Es una ley donde sí entra la misericordia, donde sí entra la gracia de Dios. Vamos a ver un momento el libro de Hebreos, el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya esa palabra, seré propicio a sus injusticias. ¿Qué nos quiere decir? Ya hay una manera en que puede tratar a aquel injusto. Pero en la ley del antiguo pacto no era propicio a las injusticias. No era apropiada, no correspondía, todo lo contrario. Apenas la ley del antiguo pacto se encontraba con la injusticia, salía muerte, producía muerte. Pero la ley del nuevo pacto dice que Dios, como dijo,
seré propicio a sus injusticias. Entonces diseñó una manera de poder tratar con el hombre carente, con el hombre falto, con el hombre débil. Quiere decir que ese nuevo pacto no era más conveniente para el hombre que había cometido pecado. Porque dice, seré propicio a sus injusticias. En el antiguo pacto, Dios se pone en una posición de juez. El juez no puede ser propicio a un injusto. El juez ante la injusticia debe ser severo. Pero en el nuevo pacto, Dios nos presenta una figura poco diferente. No como juez, sino como padre. El padre conoce las debilidades de sus hijos. Sabe cuándo disciplinar, sabe cuándo no hacerlo. A ver, aquí creo que muchos son padres de familia. Siempre que su hijo se equivocó, usted le castigó, lo regañó. O hubo ocasiones en las que usted dijo, esta pasa, esta se la voy a dar, se la voy a dejar barata. Esta vez debería darle un castigo grande. Solo le voy a hablar. Entre ustedes como padres también son propicios a las debilidades de sus hijos. Ajá, es que yo sé que eso le cuesta. Ay, yo le dije que le iba a castigar si se sacaba menos de 90 en un examen, pero fue solo matemática. Se sacó 75. Igual pasó, pero yo sé que le cuesta matemática. Entonces voy a pasarlo. ¿Así son los padres o no? Hasta el padre más severo no es un juez. Sigue siendo padre. Considera. Ah, creo que esta vez sí. Ya mi hijo no alcanzó. No pudo. Quería, pero no pudo. Lo entiendo. Entonces, el padre, la madre es propicio a las debilidades, a las carencias de sus hijos. Yo tengo 2 hijos y medio. Tengo 2 hijos, el tercero va a nacer posiblemente en febrero. Entonces mi hijo mayor ya aprendió a ir al baño muy bien. Rara vez falla. Pero a mi segundo hijo le ha costado más. Entonces a veces cuando él se hace sus pantalones yo quiero pegarle con la faja. Él me dice que, papi, yo traté. Un día me dijo, es que la caquita hizo que yo me hiciera del dos, echándole la culpa a la caquita. Entonces, aunque quería castigarlo, quería disciplinarlo, pero bueno, está bien, esta la dejo pasar, pero no debe hacerlo así. Él sabe que está mal, yo sé que está mal, pero hay espacio, hay flexibilidad. Eso es lo que quiero que comprendan. En el nuevo pacto existe flexibilidad con respecto a las injusticias de el humano. Pero en el antiguo pacto no existía eso. Severo. Ah, quería comer caliente el día de reposo. Olvídese. No se puede. Deben morir. Entonces imagínese si hubiera un papá así. Sacó todos los exámenes 100, pero se sacó un 98, castigado. No creo que haya un papá así. ¿Por qué? Porque el padre puede comprender las debilidades, las carencias de su hijo. Entonces siempre hay espacio entre un padre y un hijo para la misericordia, para la gracia. Creo que más de un padre a veces dice que usted no va a salir. Y luego ya ve a su hijo todo triste en la sala. Dice, bueno, salga un rato, está bien. Así pasa. En la relación de un padre y un hijo hay flexibilidad, hay comprensión. Entonces, en el nuevo pacto,
Dios prometió ser propicio a nuestras injusticias. Quiere decir, había espacio para el error, para la equivocación. Pero en el antiguo pacto no fue así. Al hombre que estaba recogiendo la madera no le dijeron, no, le vamos a dar otra oportunidad, no lo vuelva a hacer. No le dijeron así. Jehová que dijo, muere en este momento, apedréenlo ahora mismo. Entonces nosotros debemos conocer ambas posturas de Dios. El Dios juez justo, severo. Dios Padre misericordioso, sabe ser propicio al hombre débil. Bueno, vamos a continuar un poco. Cuando nosotros estudiamos el antiguo pacto, en el antiguo pacto era una cuestión de obediencia de parte de los seres humanos. Por eso cuando Moisés leyó el contenido, los ancianos del pueblo que dijeron, vamos a cumplir, vamos a hacer todo lo que Dios dijo. Es un pacto basado en la obra del ser humano. Es un pacto basado en lo que el ser humano haga o deje de hacer. Pero cuando nosotros vemos el nuevo pacto, nos da una impresión muy diferente porque Dios empieza a decir lo que Él va a hacer. Si nosotros leemos Jeremías capítulo 31, el versículo 33 primero, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Luego dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A ver, en estos tres versículos hay en estos dos versículos hay tres ideas fundamentales de lo que Dios hace. Primero, a mediados del versículo 33, Dios dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Nótese que aquí no dice que el ser humano repetirá en su mente mis leyes. El ser humano en su corazón procurará hacer mis leyes, cumplir. No dice así. Dios, ¿cómo lo dice? Yo daré. Entonces el verbo daré, ¿qué quiere decir? Yo. Dios está diciendo quién lo va a hacer. La sintaxis de esa oración, la morfología es muy importante. Daré. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Yo. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Entonces, ¿quién va a hacer la acción? Dios. Dice, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Quién es el que hace? Dios. Luego en el segundo versículo hay dos ideas. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es el sujeto en estas oraciones? Es Dios. No está hablando de que alguien deba hacerlo, de que usted deba hacer que se perdone su maldad, de que usted deba hacer que Dios no se acuerde de su pecado. No está hablando lo que el humano debe hacer. El nuevo pacto está hablando de lo que Dios dice que Él va a hacer. Y cuando nosotros vemos el contenido del segundo pacto, nos llama mucho la atención un aspecto. Nunca aparece lo que el humano debe hacer. Estamos viendo Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. Aparecen esas tres cosas. 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién lo hace? Dios. 34, perdonaré la maldad de ellos. ¿Quién lo hace? Dios. No me acordaré más de su pecado. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Dónde aparece lo que el hombre hace? ¿Dónde aparece lo que el ser humano debe hacer? No aparece. Entonces es una diferencia fundamental. Porque ya Dios había dicho en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Va a ser diferente. Entonces estamos viendo las diferencias. El primer pacto
el hombre que decía, yo voy a cumplir. El ser humano que decía, yo voy a hacer todo lo que Dios ha dicho. Pero en el nuevo pacto no hay un espacio para el ser humano de decir que lo va a hacer o lo va a cumplir, sino que Dios mismo dice, yo voy a dar esa ley en su mente y sus corazones, yo no me acordaré más de su pecado y yo perdonaré su maldad. Entonces, el que hace todas las cosas en el nuevo pacto es exclusivamente Dios, no es la obra del ser humano. Por eso hace fundamentalmente al primer pacto y al segundo pacto muy diferentes. Ahora vamos a ver un poco más. Ya de estos pactos no solo existía la ley, sino que también existen los sacrificios. Entonces, los sacrificios del antiguo pacto, había varias opciones. Dice que podía ser ganado vacuno, ovejuno, pues cabra, macho cabrío, cordero, oveja, vaca. Diferentes tipos de animales se sacrificaban dentro de la ordenanza del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no se hace el sacrificio de ningún animal. En el nuevo pacto, el único sacrificio que nos muestra la Biblia es el sacrificio de Jesucristo. Entonces hay una diferencia. En el antiguo pacto se presentaba la sangre de los animales, pero en el nuevo pacto se presenta únicamente la sangre de Jesucristo. Podemos ver Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Hebreos, vamos a ver, Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Vamos a leer. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pues, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Jesucristo no presentó la sangre de los animales, sino su propia sangre. Entonces, el nuevo pacto se establece a través de la sangre derramada del Hijo de Dios. El antiguo pacto se establecía sobre muchos sacrificios de muchos animales, pero era la sangre de los animales. Entonces, la sangre de los animales no tenía el valor suficiente para limpiar el pecado del mundo de una vez por todas. Pero la sangre de Jesucristo está muy por encima en valor y también está muy por encima con un poder suficiente para lograr un perdón eterno. Pero no solo es cuestión del sacrificio, sino que en ambas leyes aparecen los sacerdotes. Está instituido, está contemplado los sacerdotes. También hay una diferencia importante con respecto a los templos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, inicialmente vemos que Dios le da la orden a Moisés, conforme al modelo que le mostró, erigir el tabernáculo. Entonces el tabernáculo era un templo móvil, porque ellos estaban peregrinando en el desierto. No podían construir una edificación porque están en medio del desierto. Si cuando ya se establecieran en una tierra que puedan poseer, ahí podían construir. Pero el tiempo que estuvieron en el desierto, ellos necesitaban de un templo. Se le llamó tabernáculo. Era hecho de telas. Primeramente, la parte de afuera, con tela de lino torcido, toda la parte de afuera. Y había otra tela para conformar la parte específica del tabernáculo. Entonces, cuando ellos ocupaban avanzar, podían desmantelar las columnas, la tela, guardar todo, caminar. Cuando Dios les decía que ya iban a acampar en algún lugar, abrían nuevamente y ensamblaban todo el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel llega y posee la tierra prometida, durante bastantes años, desde el tiempo de Josué hasta el rey David, poco más de 400 años, nadie tuvo interés en el templo, sino que continuaban usando el tabernáculo. Sin embargo, el rey David
tuvo ese corazón. ¿Yo por qué vivo aquí en una casita de madera de cedro bien bonita y el arca de Dios está ahí entre un poco de telas? No, eso no está bien. Debe haber un templo. Entonces él tuvo en su corazón construirlo. Pero el rey David fue un hombre que libró muchas guerras. El caso que él construyera un templo, muchos enemigos querrían derribarlo. Por eso Dios le dijo que reuniera los materiales, pero él no lo iba a hacer, sino que en tiempo de su hijo, Dios daría la paz. Entonces entramos al tiempo de Salomón, y él, curiosamente, el nombre de Salomón significa paz. Entonces fue un periodo de Israel en el que hubo paz. Durante 40 años se edifica un templo en Jerusalén. Y cuando se edifica ese templo, tú ya no se usa el tabernáculo. Luego ese templo es destruido. Nuevamente es reedificado en el tiempo de Zorobabel. Luego de Zorobabel otra vez es destruido por los de Babilonia. Nuevamente, pocos años antes de Cristo, el rey Herodes, para ganar el favor de los judíos, reconstruye el templo. Y luego 70 años después de Cristo, ese templo nuevamente vuelve a ser destruido. Hasta hoy no se ha levantado de nuevo. Entonces, nosotros podemos ver el antiguo pacto era muy importante tener el tabernáculo o tener ese templo. Pero el nuevo pacto se valió de un templo mucho más prominente. Jesús no se presentó en un templo hecho de manos. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Jesucristo, para establecer el nuevo pacto con su sangre, no se presentó en el templo terrenal, se presentó en el templo celestial. Y aquí nos muestra, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces lo que Dios le mostró a Moisés fue el templo celestial. Y le dijo, hágase una réplica, hágase uno conforme a este modelo que usted ha visto aquí arriba. Entonces el tabernáculo, el templo en la tierra, era una figura del verdadero. El verdadero desde el principio estuvo en el reino celestial. Y en el reino celestial Jesús se presenta. Dice que no es un templo hecho de mano, un templo eterno en el reino de los cielos. Ahí se presentó con su propia sangre. Entonces hay una diferencia. Las ordenanzas de culto en el Antiguo Testamento se realizaron en diferentes templos. En el tabernáculo, en el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes. Pero el nuevo pacto, su ordenanza de culto, se realiza en un templo que nosotros no podemos conocer, no podemos ver, pero la Biblia nos atestigua. Está en el reino de los cielos. Es similar al que se hizo en la tierra, porque el que se hizo en la tierra fue una réplica, pero el verdadero siempre estuvo en el reino de los cielos, ahí se presentó Jesucristo. Entonces nos muestra sobre esa parte. Había una diferencia entre los templos. Y ahora vamos a hablar acerca de los sacerdotes. Sobre los sacerdotes tenemos que ver dos partes. Ya. En el antiguo pacto, el primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano mayor de Moisés. Aarón fue establecido como el sumo sacerdote, representaba al pueblo. Dentro de sus principales ocupaciones, cada mes 7, día 10, celebrar el Yom Kippur, el gran día de la expiación, donde hacía el sacrificio por los pecados del pueblo por el periodo de un año, y se hacía cada año, el gran día de la expiación, donde solo el sumo sacerdote podía llevar a cabo este sacrificio. Pero el antiguo pacto utiliza como sacerdotes a hombres débiles, a hombres que también cometen pecado. Entonces, ¿por qué esto es interesante y es importante? Por varias razones. Primero,
Según la ordenanza del antiguo pacto, era imposible hacer un sacrificio eterno, porque los mismos sacerdotes eran hombres que iban a morir. Entonces no pueden dar continuidad, no pueden mantener un pacto eterno, sino que y cuando mueran, ya murieron. Se acaba lo que hayan hecho. Era una gran desventaja. La segunda, al ser hombres carentes y débiles, igual que los del pueblo, había otro problema. Cuando ellos hacían un sacrificio, necesitaban hacer un sacrificio primero por sí mismos. En el gran día de la expiación, el primer sacrificio, el sacerdote lo hacía por su propio pecado y el de su hogar. Luego podía dirigir el sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces, la ley del antiguo pacto constituía a hombres débiles, mortales, defectuosos, como sacerdotes. Pero el nuevo pacto, ¿a quién hace sacerdote? ¿O a quién hace sumo sacerdote? Eso vamos a ver en Hebreos capítulo 7. Es muy importante corroborar cada palabra con la Biblia. Así nosotros podemos tener certeza. Ah, esto no es la ocurrencia del pastor Carlos. Esto es realmente lo que está escrito en la Biblia. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 14. Vamos a leer un poco. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es una realidad. Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús no era levita. Originalmente, Dios había dicho al pueblo de Israel, cada primogénito de cada familia me pertenece. Pero luego Dios dijo, bueno, en lugar de cada primogénito de cada familia, me voy a quedar con la tribu de Leví y ellos van a ser los sacerdotes. Entonces, Aarón era de la tribu de Leví, después de Aarón todos sus descendientes. Pero aquí nos dice que Jesús es de la tribu de Judá. Eso también decía la profecía. Eso es la verdad. Y si uno revisa la genealogía de Jesús, ¿quién aparece? ¿Leví o Judá? Aparece Judá. Entonces, inicialmente, no tiene mucho sentido que Jesús pueda llevar el papel de sacerdote, pero la Biblia nos explica el por qué. Versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces Dios nos está aclarando. Jesús no llega a ser sacerdote porque sea descendiente de un levita o porque sea descendiente de Aarón. Jesús es sacerdote según un orden de sacerdocio diferente. ¿Dónde puede ser sacerdote alguien cuya vida sea indestructible? Y aquí aparece la referencia de Melquisedec, quien aparece en Génesis, donde Abraham regresa después de rescatar a Lot. Dice que no tenía ni principio ni final de genealogía. Un personaje muy extraño. Apareció como sacerdote. Pero la Biblia nos está diciendo, igual que aquella referencia, Jesús puede ser sacerdote por poseer una vida indestructible, por poseer una vida inmortal. No necesita ser descendiente de un levita. Entonces, el antiguo pacto constituía sacerdotes a hombres débiles que debían hacer su propio sacrificio por el pecado antes de hacer el sacrificio por otro, también a hombres que iban a morir, no eran eternos. Pero el nuevo pacto establece sacerdotes según el orden de Melquisedec, bajo qué principio tiene una vida indestructible. Así se presenta acá. Luego, el versículo 17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdocio del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del antiguo pacto, según el orden levítico. Así nos está mostrando la palabra. Luego, el versículo 21 del capítulo 7. Dice así,
Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es muy importante esta parte. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, puede mantener un perdón eterno de los pecados porque Él no muere más. Esa es la diferencia. Los sacerdotes del antiguo pacto no podían mantener un trato de ese tipo. ¿Por qué? Ellos mismos iban a morir. Entonces no pueden mantener su palabra. No pueden mantener su representación. No pueden interceder eternamente. Pero Jesucristo se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Por eso es quien puede ser fiador de un mejor pacto, de mejores promesas. Es quien puede ser fiador de un perdón eterno, porque Él mismo es eterno. Muy bien. Esa es la diferencia fundamental de los sacerdotes. Versículo 23 y 24 del capítulo 7. Versículo 23 y 24 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, ¿qué nos dice? Los sacerdotes del orden levítico llegaron a ser muchísimas personas. Unos morían, asumían sus descendientes, desde Aarón, sumo sacerdote Aarón, hasta Juan el Bautista. Podemos ver cómo se levantaron diferentes sacerdotes según el orden levítico. Ninguno poseía una vida indestructible. Ninguno podía tener un sacerdocio inmutable. Pero el nuevo pacto levanta por sumo sacerdote a Jesús, con juramento. Dios juró. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y así Jesús fue hecho el mediador de un mejor pacto. Entonces estamos viendo el antiguo pacto, el nuevo pacto, la ley, los templos, los sacrificios, los sacerdotes. Habían cosas muy similares, pero habían cosas absolutamente diferentes que nos enseñan. Finalmente, Dios, ¿qué nos quería mostrar? Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, Dios, ¿qué nos quiso mostrar? A través del antiguo pacto, nos quería mostrar el nuevo pacto. Entonces era necesario ver el antiguo pacto para poder comprender el nuevo pacto. Pero en nuestro corazón, ¿cuál debemos establecer? El nuevo pacto, ya no más el antiguo. Cuando yo anuncio esta palabra, nunca falta el que dice, bueno, de ahí, entonces sí, somos perdonados, entonces cada quien va a pecar como quiera, va a pecar libremente. Cuando yo escucho a aquellas personas, me genera un poco de molestia, porque esa persona se cree más inteligente que Dios. Dios no sabe cómo son los humanos. Entonces Dios no tendría previsto qué hacer en ese escenario. Ay, lo que Dios no pensó, usted lo tiene que pensar. Es absurdo. Dios sabe perfectamente cómo es el hombre, mejor que nosotros. Conoce muy bien cómo es el corazón del hombre, corrupto, malo. Nos regaló el perdón eterno de nuestro pecado por la gracia, por la misericordia. Pero nos envió también el Espíritu Santo para que sostenga nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer todas las cosas que no pueden nacer del hombre natural. Y hablamos a menudo de los dones del Espíritu Santo. Pues el hombre natural es egoísta, pero el Espíritu Santo
hace a los seres generosos. El hombre natural es carnal, es mundano, pero el Espíritu Santo le hace buscar la palabra, la Biblia, la oración. Eso no nace del hombre. Eso no es producto de la diligencia o el esfuerzo o la disciplina. Eso es espiritual. Solo puede nacer del Espíritu. Por eso Jesús a Nicodemo le enseñó, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Pero a veces esa parte no queda muy clara. ¿Qué es lo único que puede hacer que nosotros vivamos una vida encaminándonos con Dios? El Espíritu Santo de Dios, que puede escudriñar todo de Dios, nada más. Nosotros no podemos, pero Dios hasta eso contempló. Por eso dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. A través del Espíritu Santo, Dios escribe, esto no estaba bien, esto sí estaba bien, haga menos de esto, haga más de esto, pero ya no como una ley escrita en piedra. Porque entonces imagínense, en todas las iglesias, ¿cuánta gente moriría? Cada que alguien falla, entonces Dios ejecuta nada más. Creo que las iglesias estarían vacías. Ya no como ese juez severo, sino como padre, con anhelo. ¿Cómo es el corazón de un padre? Por ejemplo, uno ve a su hijo de 1 año caminando y se cae, y uno lo levanta. Y cuando empieza a caminar un poquito mejor, uno está contento. No es la gran cosa, solo aprendió a caminar al año, pero uno está contento, pleno, satisfecho. Ahí va. Ya no se cayó tan duro. Ahí va, otra vez, ya camina. Entonces Dios, ¿cómo nos ve? Ahí va caminando por la fe. Si se cae, bueno, le ayudamos otra vez, lo levantamos. Se ensucia, limpiémoslo. Hasta que aprenda a caminar bien, hasta que aprenda a correr bien. Con ese corazón nos ve, con ese corazón de amor, nos está ayudando, nos está guiando día tras día. Usted un día se pone rebelde, sale de la iglesia y Dios dice, regrese, venga, venga, acérquese, no se vaya tan largo, vuelva, siéntese aquí, escuche. A veces mi hijo se pone muy malcriado, entonces yo le digo, siéntese, haga silencio un ratito. Cuando se calma, hablamos, con paciencia. Entonces Dios ya había previsto que el ser humano pueda vivir corriendo la carrera del Evangelio, anunciando el Evangelio. Y podría equivocarse, pero una ley que es propicio a su debilidad para restaurarle, para levantarlo, para que siga anunciando el Evangelio. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos hizo despojarnos de todo el peso del pecado. ¿Para qué? Para correr con paciencia esa carrera del Evangelio que tenemos por delante, anunciando ese nuevo pacto, anunciando que Jesucristo en la cruz no fracasó. Jesucristo en la cruz tuvo éxito. Pero muchas personas, aun las que se hacen decir, aun las que se creen creyentes, se dicen ser creyentes, están testificando otra cosa. Dicen que Jesús murió en la cruz hace 2000 años, pero que ellos son pecadores. Entonces, que el que vino a quitar el pecado del mundo no se los quitó. Entonces, ese testimonio, ¿qué hace con la cruz de Cristo? La desvirtúa. Como que aquel sacrificio no hubiera valido para nada. Pero si nosotros vemos la palabra, vemos claramente que Jesucristo triunfó en la cruz, venció la muerte, venció el pecado. Entonces debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Es una realidad que el pecado fue expiado, que el pecado fue redimido y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien eternamente mantiene ese sacerdocio inmutable. No se puede cambiar.
La sangre que está en el lugar santísimo, nadie la toca. ¿Por qué? Jesús la resguarda. Tal sumo sacerdote tenemos nosotros. ¿Qué es lo bueno? A pesar de ser un sumo sacerdote perfecto, eterno, santo, también él sabe lo que es estar vestido de humano. Entonces nos entiende, nos comprende muy bien, está con nosotros, nos ayuda a vivir por la fe. Amén. Bueno, hoy vamos a llegar el tiempo del estudio hasta acá.